Acá también nos escuchamos bien. Sí, se escucha perfecto. Buenísimo. Bueno, perfecto. Empecemos entonces con el webinar, ¿les parece? Ok. Comencemos. Bueno, voy a empezar a compartir nuestra presentación. Ahí está. ¿Ven todos bien? Sí. Sí, se ve bien. Bueno, buenos días. Hoy vamos a comentar un poco sobre aprendizaje y conocimiento. Este webinar fue co-creado en conjunto con Lucía Oliverio. Mi nombre es Alexander Parra. Yo soy ingeniero en informática, graduado de la Católica de Venezuela. Actualmente soy Scrum Master del Banco Santander y estoy en este proceso de aprendizaje para certificarme o aprender o adquirir los conocimientos de Coach Ágil en el PAC. Mi compañera es Lucía, que ahora se va a presentar para los otros observadores que no la conocen a ella. Bien, bueno, para los que no me conocen, yo me llamo Lucía, vivo en Argentina, trabajo en una empresa de videojuegos como productora, también como Scrum Master, igual que Ale. Y bueno, estamos haciendo este curso de coaching en conjunto y esta webinar la vamos a dar los dos en el día de hoy. Así que espero que les guste mucho. Arrancamos, Ale. Arranquemos. Bárbaro. Vamos. Antes de iniciar, nos gustaría que nos ayudaran a ver qué esperan llevarse de este webinar. A ver, ¿quién nos ayuda? Yo quisiera llevarme la diferencia, si hay una diferencia en sí entre los conceptos de aprendizaje y conocimiento. En cómo los puedo diferenciar, qué es un aprendizaje o qué es un conocimiento. José, ¿podrías poner el micrófono en tu silencio, por favor? ¿Puedes poner en silencio tu micrófono? Que entre un poquito de ruido. Gracias, Alejandro. ¿Alguien más le gustaría compartir con nosotros qué esperan llevarse de este webinar? Yo cuando leí el título del webinar, ¿me escuchan primero que todo? Sí, te escucho. Ok, yo cuando leí el título me estaba imaginando cómo puede ser más efectivo el aprendizaje o cómo poder hacer que, no sé, que los equipos incorporen conocimientos de una forma más efectiva y más también positiva, ¿no? Eso es lo que yo me imaginé cuando leí el título. Gracias, Jessy. De nada. Te puedo llamar Jessy, ¿cierto? Y sí, por supuesto, no hay problema, así dice mi nombre. Ah, buenísimo. ¿Alguien más? Bueno, si no, continuamos. Continuemos con el webinar. Continuemos. Aprendizaje y conocimiento. Inicialmente, por lo menos en mi caso, cuando estaba pequeño, me despertaban temprano y me decían, Alexander, ve al colegio para que aprendas. Fui al colegio muchos años, después me decían, me seguían parando, cuando iba a la universidad, ve a la universidad para que aprendas. Y tuve muchos años de acumulación de conocimiento. Muchos años donde fui adquiriendo conocimiento. Entonces, nuestro concepto tradicional es que nosotros creemos que el acumular conocimiento es lo mismo que el aprendizaje. Entonces, acumulamos conocimiento sobre cálculo, sobre software, desarrollo. Yo vengo de la industria del desarrollo. Sobre el software, sobre física, sobre química. Y esto lo confundimos con lo que realmente es el aprendizaje. Por eso este meme allí que dice, si usted estudió marketing, venga y me marca este número que no veo. Esa persona pudo haber estudiado años marketing, pero es suficiente para decir que tiene aprendizaje sobre el marketing. Eso vamos a conversarlo ahora. En la siguiente lámina
Una pausa, Ale, discúlpame. Creo que hay mucho ruido de fondo, hay alguien que está con el micrófono abierto, ¿puede ser? Puede ser. A ver, Yo creo que tú los puedes silenciar a todos. ahí está, ya está. Listo. Buenísimo. Gracias. A ti. Am, ¿Tienes? a ver, voy a mutear el audio de José, que creo que es ese. Ahí está. Sí, por favor. Ahora sí. Bien. Bueno, para continuar con esto que estaba contando Ale sobre aprendizaje y conocimiento, los vamos a invitar a jugar un poquito, a pensar acerca de este ejercicio. La idea es la siguiente. Imaginemos que estuvimos estudiando 5 años ingeniería civil y siempre lo hicimos desde la teoría. Aún no llegamos a pasar a la parte práctica, no hemos puesto ese conocimiento en práctica. Al final de esos 5 años nos graduamos y realizamos nuestra primera construcción. Y este fue el resultado que obtuvimos en la construcción. ¿Qué creen que ocurrió? Aquí los invitamos a participar. ¿Qué les parece que pasó con esa construcción? A ver, ¿qué nos ayuda? Hola chicos, ¿se escucha? Sí, claro. Sí, muy bien. Por lo que veo en la foto y los que vi en las otras fotos, da la impresión que esta persona está un poco frustrada porque justamente adquirió conocimientos, pero al terminar la obra pareciera que o no le gustó o no tenía la suficiente experiencia de aprendizaje que necesitaba. ¿Puede ser algo así? Sí, claro, es correcto, puede ser. A mí me gustaría ver de vuelta la imagen anterior para ver el resultado. La pusieron muy poco tiempo. Esta. Ok, ahí, ese es el resultado. Ok. Puso el inodoro encima de una escalera. Hay una escalera que baja y después sube. Ok. Y en realidad parecería, de las dos fotos se saca como conclusión que no hay concepto definido. O sea, es como que subimos la escalera, pero en realidad el inodoro está mal puesto en el lugar que está. No hay barandas de seguridad en una y en la otra sí. Es como que el concepto no está claro. Bien, gracias Ricardo. ¿Qué opina el resto? Que debería volver a la facultad. Una buena opinión. ¿Se me escucha? ¿Sí? Sí, claro. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nada, yo creo que esta persona hizo lo que pudo con el conocimiento que tenía. Llegó hasta esa capacidad. Por ahí él piensa que es una genialidad, no sabemos. No es un máster del diseño, dado las condiciones que uno ve, ¿no? Pero el tipo se recibió y ante su conocimiento, que es reflejó el conocimiento y el aprendizaje que había tenido de la experiencia, de la poca experiencia que tuvo, o de la ninguna experiencia. Por ahí, esta persona, después de hacer esto, esperemos que no vuelva a hacer esto nuevamente. No sé si me ocurre. Yo creo que evidentemente se encontró con una realidad que era diferente a lo que él había aprendido o el conocimiento que adquirió en sus estudios. Evidentemente había limitaciones en estos espacios que lo llevaron a tener que usar este tipo de recursos, y sin tener la experiencia con el mundo real, estos fueron los resultados. Sí, también viendo las imágenes yo creo que por esta carrera en particular también hay algo de la materialidad que es muy importante ponerlo en práctica. El conocimiento teórico solo no se aplica cuando empiezas a trabajar con, como dice acá Charlie, el ajuste de la realidad. Y en esta carrera es muy importante la materialidad y estar en contacto con los materiales y poder poner en práctica todo el tiempo lo que uno va adquiriendo. Yo creo que también tiene que ver con que aprender también es equivocarse, entonces tal vez le falta más práctica
y bueno, con el tiempo aprenderá más. Me parece que todos tenemos esos errores, donde justamente el aprendizaje es también aprender de los errores. ¿Puede ser? Sí, claro, también. Bueno, muchas gracias por los aportes, muy interesante, chicos. Gracias. Estuvieron muy buenos. Bien, ahora vamos a ver un video. Ale, ¿lo tienes ahí a mano? Sí. Bien, voy a dejar de compartir. Voy a ayudarla. ¿Me puedes dar la opción para compartir, por favor? Sí, espera que voy a dejar de compartir yo. Ahí está. Ok. ¿Ven el video? Sí. Sí. Vamos a meter al perro. Marcha, a los perros les encanta estar fuera. Necesita una perrera. Sí, qué lástima. Podríamos comprar una muy linda con $50. Ay, March, eres víctima de los comerciantes. Claro que no. ¡Claro que sí! Te han lavado el cerebro todos esos comerciantes de casas para perros. Ya sé, voy a construir una perrera. Oh, no sé. Bueno, no te preocupes, acabo de hacer un plano. Ya voy a explicarte. Esta es la puerta, se entra por aquí. Este es el techo y esta carita feliz es el sol. Brilla sobre la perrera, ¿ves? Sí. ¡Madre estúpida! ¡Maldita sea mi suerte! ¡Ay, maldita sea! ¡No puede ser! ¡Ay, no! Homero, ¿Qué pasa, Flanders? creo que tenemos que hablar un poco. Ah, mira, si es lo de tu cámara, la perdí, ¿entiendes? ¿Qué te parece, Lisa? ¿Y cómo va a entrar el perro? Ay, pues por la... ¡Con un... ¡Au! ¡Ay, qué bien! Creo que me... lo rompí. ¡Caracoles! Voy a necesitar inyecciones contra el tétanos. No voy a decir groserías, pero voy a destruir esta casa para perros. ¡Ah! 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 ¿Qué les pareció el video? Muy gracioso. Bueno, ¿qué les pareció el video? ¿Qué opinan acerca de lo que les pasó a Homero? Bueno, normalmente no me pasaría. Entiendo que Homero el conocimiento lo tenía en cuanto a lo que podía ser la construcción de la cucha para el perro en este caso, ¿no? Lo que no tuvo en cuenta es el que, bueno, tiene que saber martillar, serruchar, etcétera, 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 para poder llegar a un buen término. Y sin duda, y elementos de seguridad, ¿no? En cuanto a su trabajo también. El concepto lo tiene, pero evidentemente no la tenía muy clara. Sí, yo pienso por lo que vi en el video, como que él tenía una concepción de lo que es una casita para perros, desde una percepción de lo que sabe que es, pero en realidad no lo podía poner en práctica porque claramente no la sabía construir, pero es lo que nosotros percibimos y sabemos, eso es una casa para perros. Él intentó hacer algo en base a su historia, a su percepción de lo que sabe que es. Acá Charlie nos dice, sabía conceptualmente que era una casa, pero no sabía cómo fabricarla. Correcto. Bueno, entonces, ¿podemos decir que es lo mismo saber acerca de algo que saber hacer algo? No, considero que no. Perfecto. No, definitivamente no es lo mismo. Ahora, podemos comentar que saber hacer algo es cuando lo hacemos de una manera repetida con un mínimo nivel de conciencia. Aquí nos encontramos en dos estados, en el no sé hacer y en el sé hacer, en esta brecha de aprendizaje. Y hablamos siempre de aprendizaje como una capacidad de acción efectiva,
es decir, del hacer. No solamente de adquirir conocimientos, sino de saber hacer las cosas. Otra cosa que también podemos comentar sobre el aprendizaje es que es un juicio. Nosotros tenemos, en nuestros modelos mentales, tenemos estándares. Y base a esos estándares podemos comentar si tenemos el aprendizaje sobre algo o no. Y puede ser un juicio propio o de alguien más. Un ejemplo, manejar bicicleta. Nosotros aprendemos, yo por lo menos aprendí a manejar bicicleta con rueditas. Después que le quitaron las rueditas, en mi estándar, yo podía decir que sabía manejar bicicleta. Pero si me veía un profesional del ciclismo, en base a su estándar, me iba a decir, no, él todavía no tiene el aprendizaje de manejar la bicicleta. Y también, con este ejemplo, podemos reforzar lo que es la acción efectiva. Si yo les doy un libro a ustedes sobre manejar bicicleta, ¿sabrían manejar bicicleta? ¿Tendrían el aprendizaje? Solo podrían acumular conocimiento y no saber hacer. Por eso, acción efectiva es hacer, el hacer. Yo sé hacer, tengo el aprendizaje para manejar bicicleta y sé manejar bicicleta. En el aprendizaje, o en este proceso, también existe otro concepto llamado el análisis parálisis. Y es cuando nos quedamos incorporando información sin hacer nada. Siempre acumulando conocimiento, siendo expertos del tema. Eso ocurre mucho en las organizaciones. Por ejemplo, no vamos a construir el software hasta no conocer en detalle todo lo que se necesita. No voy a practicar Scrum hasta no ser experto en Scrum. No vamos a liberar algo hasta no conocer a todos los clientes que vamos a impactar. Es por eso, porque estamos confundiendo conocimiento con aprendizaje. ¿Cómo aprendemos Scrum? Haciendo Scrum. ¿Cómo vamos a saber a quién podemos impactar? Liberando la funcionalidad. Tenemos que intentar huir o mitigar el análisis parálisis. Bien. Esto que quería agregar algo a lo que estabas comentando, Ale, que se me vino a la mente recién. A mí me ha pasado muchísimas veces de estar haciendo algún curso y decir, bueno, esto creo que no me es suficiente, entonces decidí hacer otro curso y así sucesivamente y nunca me sentía preparada para pasar a la acción. Quería compartirles esto porque me pasó personalmente en la cocina, que yo miraba muchísimos videos, hacía un montón de cosas, tomaba notas, miraba a mi mamá cocinando y demás, y nunca me animaba a pasar a la acción, entonces estaba como paralizada en esa situación. Bien, ahora vamos a hablar sobre enemigos del aprendizaje, aquellas cosas que no nos permiten de alguna forma abrirnos al aprendizaje y a la expansión. En primer lugar, uno de los primeros enemigos es la ceguera. Esto tiene que ver con que no sabemos que no sabemos algo. Entonces no sabemos qué tendríamos que aprender porque no vemos qué otra cosa nos falta saber. No conozco otra manera de hacer esto también. Es como una negación de decir, bueno, esto yo solo lo sé hacer de esta forma y la verdad es que no se me ocurre otra manera. El segundo es el miedo. Aquí es como que tenemos miedo a no saber o también a ser tan buenos. Por ejemplo, aquellas personas que están, digamos, con un grupo de amigos, por ejemplo, en la escuela, y el hecho de saber mucho quizás también los diferencia, lo que popularmente llamamos nerds, y quizás también tienen miedo de saber mucho por el hecho de, solo por poder ser separados de ese grupo, o por ser discriminado por eso. Entonces acá dejamos de aprender para no dañar nuestra imagen de saberlo todo. El tercer enemigo que podemos identificar es la vergüenza. La vergüenza no querer hacer el ridículo. Muchas veces dejamos de aprender simplemente porque no queremos hacer el ridículo sobre lo que estamos aprendiendo. Dejar de tocar un instrumento para no parecer un desastre. Intentamos aprender, por ejemplo, inglés y no queremos hablar en inglés
para no sentir vergüenza de cómo estamos hablando, de nuestro acento, podría ser es un enemigo del aprendizaje. El cuarto enemigo, la victimización. Decir que no soy capaz de algo, colocarnos siempre en el rol de víctima. Por ejemplo, no puedo aprender a realizar el reporte porque el servidor se apagó. No puedo aprender Scrum porque nadie me explica. Alejarnos de ese rol de víctima para poder aprender. Bien. Aquí nos están haciendo una consulta a Nicola. ¿Nos podemos encerrar en apuro de conocimiento por miedo a la práctica? O sea, estoy lleno de conocimientos. Bueno, Nicola, si te parece, terminamos de contar acerca de esto y respondemos estas preguntas. Voy a pasar al próximo. Otro que tenemos es el orgullo. Cuando creemos que no tenemos nada para aprender. Creemos que sabemos absolutamente todo y que no hay nada nuevo para nosotros. Y a veces también en esto pasa en ¿qué puedo aprender yo de esa otra persona si yo soy mejor, si tengo un doctorado o si yo ya hice una maestría? ¿Qué me puede enseñar esa persona a mí? Y otro que nos encontramos es la pereza. Aquí nos encontramos con lo que llamamos falta de voluntad a veces, que es, lo intenté una vez, no aprendí, y la verdad es que ahora no tengo ganas de volver a hacerlo, siento fiaca de tener ganas de hacerlo, y empiezan a nacer excusas como, no tengo tiempo, no tengo las posibilidades, y ese tipo de cosas. Otro enemigo, la impaciencia. Siempre tener la mentalidad de que necesito aprenderlo ahora. Necesito aprender a ser ágil ya. Es importante que a veces nosotros creemos que leyendo un libro, viendo un video en YouTube o viendo un webinar, no vamos a ser expertos sobre el tema. No, requiere esfuerzo. Duele el aprendizaje. Es algo que hay que tomar en cuenta. El otro enemigo, la desconfianza. Desacreditar al maestro. Muchas veces nos ocurre eso. Por lo menos actualmente estoy en una organización que tenemos coach. Y no hay peor enemigo que desacreditar a los coaches. Yo creo que ese coach no sabe tanto como él dice. No solo a externos, sino tener desconfianza en nosotros mismos. No creo poder hacer esto. También es un enemigo del aprendizaje. Bueno, y otro enemigo es el enojo. Cuando estamos enojados frente a algo, es muy difícil que podamos aprender. Estamos muy a la defensiva, estamos más preocupados por defendernos de aquello que no sabemos que de abrirnos a la posibilidad de aprender. Bajo este estado de ánimo es mejor no intentar hacer nada. Bien, y ahora vamos a hablar sobre las zonas de aprendizaje que están muy relacionadas. Ahora cuando empecemos a mencionarlas van a ver que están muy relacionadas con estos enemigos que estuvimos mencionando. ¿Vas tú, Ale? Sí, zona de confort. En este contexto es donde podemos actuar y desempeñarnos sin ningún temor. Podemos decir que propicia la transparencia e impide que se adquieran nuevos conocimientos. Es decir, estamos en modo automático. Estamos trabajando, muchas veces no nos acordamos de qué es lo que hacemos, qué hicimos. No podemos decir que esta zona es ni buena ni mala. No propicia el aprendizaje porque, como estamos diciendo, estamos en esta zona de confort. Estamos en automático. Uh-huh. La siguiente zona es la zona de expansión. Para que ocurra esta zona de expansión debemos hacer estas dos declaraciones. Hay algo que no lo sé y lo reconozco, y hay algo que quiero aprender. Decimos que es expansión porque es una especie de estiramiento. Genera una incomodidad, implica esfuerzo, y en esta zona, si lo vemos como un círculo, está fuera de la zona de confort, es donde ocurre realmente el aprendizaje. Salimos de nuestro automatismo y comenzamos a aprender y a reconocer cosas que no sabíamos, y aquí es donde se genera el aprendizaje. Bien. Después tenemos la zona del temor. En esta zona es donde, digamos, está el miedo presente, y acá no nos es posible aprender.
Cuando tenemos miedo, lo que tratamos de hacer es de esconder nuestra ignorancia y tratar de esconder nuestros errores. Esto tiene que ver con que cuando estamos en esta situación, en esta zona de temor, no queremos que los demás sepan que no sabemos. No queremos pasar por lo que esa situación podría llegar a ser una humillación para esa persona. Entonces hay conductas comunes como hacemos siempre lo mismo, tratamos de retener la posición en la que estamos, o sea, tratamos de no hacer más de lo que nuestro puesto, nuestro rol, por ejemplo, en una organización, nos demanda. Tratamos de no participar en las reuniones y de no aportar demasiado, porque si digo algo y me equivoco, quedo expuesto y puedo quedar como vulnerable ante los demás. Bueno, y aquí para hacer una pausa sobre las cosas que vimos hasta acá, voy a compartir una serie de preguntas que armamos con Ale para que respondan cada uno individualmente y luego vamos a compartir los resultados. Ahí les mando, díganme por favor si les aparece en pantalla. Sí, aquí aparece. Sí, aparece. Perfecto. Bueno, vamos a dedicar 1 minuto para esto, son 4 preguntitas cortas nomás. Bien, ya pasó 1 minuto, espero que hayan podido responder todos. Voy a cerrar las preguntas. Bien, ahí ven los resultados. Vamos a repasarlas. Aprender es adquirir información acerca de algo o poner en práctica mis conocimientos. Aprender es poner en práctica mis conocimientos. Como les mencionábamos recién, el hecho de adquirir información no es suficiente para saber aprender a hacer algo. La segunda pregunta era, ¿los enemigos del aprendizaje son las creencias y conductas autocreadas de las personas y los equipos frente al aprendizaje o son factores externos que individuos y equipos deben enfrentar en el aprendizaje? Bueno, la respuesta correcta es la primera. Decimos que son creencias y conductas autocreadas, por esto que mencionaba Ale antes, de que aprender o no aprender es algo que juzgamos nosotros mismos. Y nuestros enemigos también son personales. Esos juicios que tenemos sobre lo que hacemos son propios. Nosotros mismos creamos esos temores. Decimos que la zona de confort es una zona donde podemos actuar y desempeñarnos en piloto automático o una zona donde se genera un nuevo aprendizaje. Decimos que es la zona en donde nos desempeñamos como piloto automático. La zona de confort es, como bien contó Ale en su momento, es una zona donde simplemente estamos cómodos y no tenemos que pensar cada paso de lo que hacemos, ya lo hacemos de manera automática. Y la última cuarta es, la zona de expansión es una zona dominada por el miedo donde buscamos protegernos o una zona donde se genera un nuevo aprendizaje. Efectivamente es la segunda, es una zona donde se genera un nuevo aprendizaje. Muy bien, esta la respondieron bien todos. Buenísimo. Bien. ¿Qué decías, Ale? Qué buenísimo. Si tienen alguna duda, ¿no? Bueno, continuemos. Bueno, voy a dejar de compartir los resultados. Bien. Continuamos. Ahora vamos a hablar de facilitación de aprendizaje. Esto es súper importante, en este caso en particular, ya esta parte de nuestra presentación está enfocada al rol del coach, cómo el coach ayuda a facilitar el aprendizaje de sus clientes.
Lo que vamos a ver dentro de las competencias de coaching, hay varias cosas para facilitar el aprendizaje. En este webinar en particular nos vamos a concentrar en la creación de conciencia. Y esta definición que voy a contarles ahora es una definición de la Federación Internacional del Coaching, que dice que la creación de conciencia es la capacidad que tiene el coach para integrar y evaluar con precisión múltiples fuentes de información que la persona da, digamos, en las conversaciones, y esto es lo que nos permite hacer interpretaciones, que son las intervenciones que hace el coach, para generar conciencia en sus clientes. Y todo esto es muy importante saber que se hace con resultados que ya están acordados. O sea, en el aprendizaje la persona sabe dónde está y sabe dónde quiere estar. Aquí es que no le es suficiente, o sea, esto me gustaría aprender más y quiero llegar a estar acá. En esa brecha de aprendizaje es donde el coach lo acompaña. Existen alguna serie de técnicas o herramientas que nos va a poder ayudar a esta creación de conciencia. La primera es ver más allá de lo dicho y no comprarse el cuento. Vamos a comenzar con definir qué es no comprarse el cuento. Muchas veces vamos a estar con nuestro cliente y nos podría decir o mencionar algunas excusas o algunas explicaciones sobre el por qué no está disminuyendo esa brecha de aprendizaje que tiene. Nosotros, si no indagamos y a la primera que nos comenta esas excusas las creemos, dejamos de ser efectivos como coach. Eso es no comprarse el cuento. Nuestro rol, y nosotros estamos allí para ayudarlo a generar ese autoaprendizaje. Debemos desafiar esas historias y excusas y explicaciones. Y debemos indagar sobre los patrones, emociones y juicios que los están llevando a esa brecha que acaba de mencionar Lu, esa brecha de aprendizaje. Existe un modelo, una herramienta que nos puede ayudar en eso, que es el modelo OSAR, que Lu nos va a hablar un poco sobre ese modelo. Bien. El modelo OSAR se llama OSAR porque habla de observador, sistema, acciones y resultados. Consiste en lo siguiente. Primero la persona o el cliente o el equipo, no importa, el individuo, tiene resultados. Esos resultados son la propia experiencia de la persona. Decimos que son resultados y empezamos a leerlo desde aquí, o sea, esto se lee de atrás hacia adelante, porque la persona ya viene con algo que dice, bueno, esto no lo estoy pudiendo hacer de la forma que me gustaría, o no sé cómo alcanzar ese aprendizaje que quiero lograr. Entonces ya viene con un resultado, viene con una experiencia y viene con todas sus opiniones acerca de esto. Entonces aquí lo que hacemos en coaching es acompañar a esta persona en este proceso de aprendizaje para que inicialmente pruebe cambiar sus acciones. Entonces, el individuo trata de cambiar sus acciones con el objetivo de modificar sus resultados, ¿ok? Esto es como una prueba y error, o a mí me gusta llamarlo más como prueba y aprendizaje, es experiencia. A esto lo llamamos aprendizaje de primer orden. Ahora, cuando estos resultados no terminan siendo suficientes, o sea, la persona considera que esos resultados siguen siendo insuficientes, no está alcanzando sus objetivos, inicia lo que llamamos en el coaching, lo que es el vuelco ontológico. Voy a tratar de explicar esto lo más sencillo posible para que se comprenda. Si no se entiende, después lo podemos conversar. Después de haber tratado de cambiar las acciones, no obtenemos los resultados buscados, lo que se hace es tratar de cambiar el observador. Cuando hablamos de tratar de cambiar el observador, no nos referimos a cambiar de persona. Es la misma persona, solo que por medio de las cosas que mencionamos, de la indagación y del acompañamiento, de la autorreflexión, tratamos de que esa persona empiece a ver el contexto, el entorno en el que está, de otra manera, desde otra perspectiva. Eso significa cambiar observador. Es como que yo estoy posicionada en una parte de esta habitación y ahora me mueva y la mire desde otro lugar.
Cuando empiezo a ver desde otras perspectivas, empiezo a ver distintas posibilidades nuevas de acción. Empiezo a ver la situación de otra forma, se despejan un poco algunas dudas. A esto lo llamamos aprendizaje de segundo orden. A mí me gustaría explicar un poco con un ejemplo el modelo OSAR. Imagínense que vamos a hacer un pan. Yo hago la masa y el resultado del pan fue terrible. Entonces ahora experimento colocando más levadura. Vuelvo a hacer el pan y me quedó feo otra vez. Eso llamamos aprendizaje de primer orden, ese experimento. Ay, perdón. Estamos haciendo. Ahora, si yo hago un curso de pastelería, ya mi realidad es otra. Voy a tener otros conocimientos y otros planes de acciones. Ahora sabía que no, a pesar de agregar levadura, debía agregar huevos porque no le estaba echando los huevos. Ya mi realidad es otra y voy a tener otros resultados. Voy a tener otro pan. Ese es un ejemplo sencillo del modelo OSAR o de la vida diaria. Existen otras herramientas adicionales a esa para cambiar las perspectivas, que es indagar, aumentar la comprensión y conciencia y claridad de nuestro cliente, hacerle preguntas, conocer más a fondo cuál es la necesidad. Existe otra herramienta también para cambiar la perspectiva, que es identificar las preocupaciones subyacentes. Hemos comentado que existen interpretaciones, opiniones o hechos y observaciones. Debemos identificar, ¿sus preocupaciones son opiniones o son observaciones? Y esto nos va a ayudar a encontrar la disparidad entre lo que piensa, siente y hace. Bien. Otra herramienta es comunicar perspectivas. A esto nos referimos con enriquecer el punto de vista, los puntos de vista que tiene la otra persona para generar nuevas posibilidades de acción. Estas perspectivas, estas opiniones que tienen, tratamos de fortalecerlas. Y otra es compartir intuiciones. Y acá, esto es un poco subjetivo, pero el coach, a medida que va entrenando y va adquiriendo experiencia, empieza a hacer intuiciones que tienen mayor sentido, digamos, lo que consideramos que son útiles y significativas para la persona. Acá es cuando le decimos, intuyo que te está pasando esto, o me parece que esto que me estás contando te hace sentir de esta forma, y ahí empezamos a compartir intuiciones con el coachee. Identificar fortalezas. Nosotros debemos ayudar a identificar cuáles son las fortalezas de nuestros clientes y motivarlos a que las sigan cultivando en este proceso de aprendizaje. Y visualizar algunas incongruencias que nos pueda comentar en este proceso. Pedirle que distinga entre las cuestiones triviales y significativas y comportamientos, situaciones y situaciones recurrentes. Bien. ¿Podemos hablar? No, dale. Adelante. Existe un proceso de aprendizaje definido que es, para saber hacer, se requiere atravesar un proceso de aprendizaje que va más allá del simple conocimiento de la materia e implica la práctica continua y el desarrollo de las propias habilidades. Este proceso de aprendizaje lo podemos dividir en diferentes niveles, y en cada nivel nosotros vamos a actuar y vamos a tener algunas características en específico. De novato a experto. El primer nivel lo podemos comentar como el nivel aprendiz. Nosotros cuando estamos aprendiendo algo nos aprendemos un conjunto gigante de reglas. Y cuando estamos en este nivel basamos todo en esas reglas para la toma de decisiones. Si ocurre A, según mi regla, debo hacer C. Si ocurre B, según mi regla, debo hacer D. En este proceso, por ejemplo, si estamos aprendiendo a manejar, si yo veo que el indicador me dice que tengo 3000 revoluciones, debo cambiar la velocidad. Bien, después tenemos el principiante adelantado, que es una vez que ya empezamos como a aumentar nuestra experiencia sobre estas cosas que mencionaba Ale recién, empezamos a distinguir algunos aspectos adicionales. Empezamos a ver cómo se unen esas cosas, ya no solamente nos basamos en esto de
este pensamiento analítico de, bueno, si me pasa esto, tengo que hacer esto, sino que empezamos a tener una visión un poquitito más amplia de las cosas. Después tenemos la parte, digamos, del ser el competente. Aquí es cuando se tiene ya la capacidad de observar un conjunto de situaciones importantes y elaborar un plan. Acá aumenta nuestra visión sobre las cosas y somos capaces de desarrollar planes de acción. Estamos un poco más experimentados, podemos improvisar acerca de las cosas con las que nos enfrentamos. Ya en la etapa diestro entra algo que podemos decir que es la intuición. Esta intuición nos ayuda a distinguir un conjunto de situaciones y necesitamos el pensamiento analítico todavía para elaborar un conjunto de soluciones. Por ejemplo, si voy manejando y veo una curva, intuyo que debo de disminuir la velocidad, pero necesito mi pensamiento analítico para saber si debo desacelerar, si mantengo la velocidad o si oprimo el freno. Y el último nivel es el nivel experto. Aquí hablamos mucho de intuición. En este nivel, el experto intuitivamente detecta la situación e intuitivamente detecta cuál es la mejor solución para llevar a cabo esta solución que necesitamos. Podemos mencionar que si vamos manejando y vemos la curva, intuyo que debo disminuir la velocidad y adicionalmente mi intuición me dice que debo frenar un poco, apretar un poco el freno. Ya nuestro pensamiento analítico no es tan fuerte y como estamos hablando de intuición, es mucho más rápido y podemos adicional encontrar la mejor solución. Porque desacelerar podría ser una solución, pero no tan efectiva como apretar el freno. Ahora vamos a abrir un espacio de preguntas que nos quieran comentar y si está dentro de nuestros conocimientos, las respuestas. Anímense a hacer preguntas, pregúntenos, cuéntenos. Yo creo que había preguntas en el chat que debíamos. Ah, sí, cierto. A ver. Acá Una hay una pregunta consulta fue... de Nicola. ¿La lees vos? Sí, yo la leo. Consulta. ¿Nos podemos encerrar en puro conocimiento por miedo a la práctica? O sea, estoy lleno de conocimiento, pero cuando me piden hacer algo en la práctica por miedo, no quiero hacerlo a pesar de que estoy lleno de conocimientos. Ya. ¿La respondo yo? Sí, dale, adelante. ¿Sí? Eso puede ser cuando hablamos sobre el análisis-parálisis, esto puede ser efecto de eso mismo. Necesitamos tener mucho conocimiento y todavía no nos sentimos preparados. Y conocimiento y nos quedamos en ese estado de análisis-parálisis. Y adicionalmente lo veo relacionado con los enemigos del aprendizaje. Como comentamos, el aprendizaje es hacer algo efectivo. Entonces nos quedamos en esa etapa de miedo por el error o vergüenza por equivocarnos, porque solamente solo estamos acumulando conocimiento y no haciendo. O sea, no tenemos aprendizaje. Sí. ¿Respondí o quedaste con la duda? ¿No? Nicola. ¿Sí? Sí. Buenísimo. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Déjenme revisar el chat. Sí, aquí hay otra que dice, bueno, también esta es de Nicola. Pero ¿cómo podemos demostrar nuestros conocimientos si no hay práctica para aprender de nuestros errores? Bueno, es un poco lo que estábamos contando. Por medio de la práctica es la única forma donde puedo ver si aprendiendo de mis errores. Es práctica, experiencia y aprendizaje constantemente. Es prueba, a lo que algunos llaman prueba y error sería, pero es prueba y aprendizaje. Bien. ¿Alguien más tiene una duda? ¿Algo que quieran compartir? Yo tengo una duda. No sé si es una duda. El camino desde ser un novato hasta ser un experto. Si el último paso es realmente usar la intuición experta para resolver problemas en forma automática,
ahí es como que el último nivel es una zona de confort. ¿Cómo es el camino para seguir aprendiendo constantemente? ¿Responde tú o yo? O los dos. Bueno, podemos responder los dos. Yo tengo algo para decir con respecto a eso. Si estás si vos ya te transformaste un experto en lo que estás haciendo y ya tenés un dominio sobre lo que haces de manera perfecta, siempre hay algo nuevo para aprender. Siempre hay algo que podemos mejorar. Siempre hay algo que puede ser otra herramienta, puede ser otra cosa. Por ejemplo, podés ser un excelente product owner, pero sin embargo, ya te manejas bien, hablas bien con tu cliente, te manejas perfecto con tu equipo, tenés una organización muy entrenada con respecto a esto. Pero, por ejemplo, podés aprender de coaching, o podés aprender de facilitación, podés empezar a aprender otras cosas que complementen esa herramienta. Eso es como, no necesariamente ser experto es caer en una zona de confort. Zona de confort es más bien como, bueno, estoy cómoda acá y no quiero moverme más hacia otro lado, no quiero seguir aprendiendo. ¿Se entiende, Andrés? ¿Respondí tu pregunta? Sí. Ale, ¿tú quieres aportar algo? Oh, buenísimo, lo respondiste mejor que yo. A mí, Una consulta. en varias oportunidades me ha ocurrido. Dentro de mi profesión, yo he llegado a un lugar ya determinado donde muchas veces aplico un dicho muy famoso, que es dichoso de aquel que tenga a alguien al lado a quien le pueda preguntar. Y muchas veces me sentí reflejado en algunas cosas que han dicho, de que no podés preguntar tal vez por vergüenza. Pero sin duda que, bueno, con el correr del tiempo me di cuenta que eso no es así, que el aprendizaje es permanente, que aquel que pregunta es el que realmente ha aprendido de alguna manera y sabe que aquellas cosas que no sabe las puede no saber porque no le llegaron todavía a sus oídos. En ese aspecto muchas veces se me ha complicado a mí entender. Gracias. Con esto que interpreto de que el aprendizaje es, por más que uno se sienta en la zona de confort, como decía recién Chilco, que no es la zona de confort, el haber llegado a un determinado nivel, pero esa forma intuitiva bajo la cual uno a veces resuelve, a veces le queda chica. Y como que necesita seguir aprendiendo más todavía, ¿no? Entiendo que el aprendizaje no se termina nunca, es en forma permanente y actualizándose sin duda de corrido todos los días. Sí, exacto. Gracias. Gracias. Hola, una consulta. Muy buena la charla, me siento muy identificado con esa parte de obtener conocimiento, pero no lo puedes aplicar. Sucede que, ¿qué pasa cuando tú quieres aplicarlo? Claramente cuando somos novatos vamos a tener errores. Lo que pasa es que cuando lo aplicas en una empresa, ese error puede costar millones de dólares. ¿Cómo puedes hacer ahí? Bien, es una pregunta que sí, tiene varias aristas para mí, en lo personal. Creo que lo que vos estás preguntando es un poquito cómo mitigar ese riesgo, digamos, si nos equivocamos y tiene un impacto muy fuerte en nuestra empresa o en una organización. Claramente salimos de la zona de confort. Exacto. Bien, algo muy importante, cuando nosotros estamos empezando a aprender algo, es muy importante cuando no sabemos animarnos a hacer la declaración de la ignorancia. Es decir, yo no estoy seguro de saber hacerlo correctamente, necesito ayuda. Necesito que alguien me ayude con esto. No me siento todavía capacitado para tomar esta responsabilidad. Si sabemos que eso que tenemos que hacer realmente es una responsabilidad muy importante, o que un proyecto o un grupo de gente depende de ese accionar, es mejor avisar y pedir ayuda. No, digamos, sería más bien como no tener esta cosa de ego de decir, bueno, lo voy a hacer igual y no le pido ayuda a nadie. Es muy importante reconocer la vulnerabilidad, digamos. Lo otro, adicionalmente a lo que comenta Lu,
es que por lo que nos estás comentando, se puede ver que la organización actualmente está en una zona de miedo. Y como estamos conversando, en esa zona de miedo no se genera aprendizaje. Podríamos salir de esa zona conversando qué es lo que queremos hacer y viendo el impacto posible. Pero si nos quedamos en la zona de miedo, no va a haber aprendizaje. Es importantísimo eso. Sí, bueno, yo creo que Vale. lo más importante o lo que yo veo aquí respecto a la pregunta que hizo Harold, es como salir, o lo que nos cuesta más es salir de esa zona de orgullo, más de, o sea, porque nos dan un proyecto o algo así y uno dice, no, bueno, sí, ya he hecho algo similar, yo puedo hacerlo, claro que voy a poder y lo voy a hacer porque me siento capacitado y creo tener el conocimiento suficiente o necesario para hacerlo. Entonces creo que lo más difícil es salir de esa zona de orgullo, que creo que es lo que toda persona no se le hace imposible hacerlo, pues porque cuando nos ponen algún reto uno dice, bueno, no, lo voy a asumir, yo puedo, pero es difícil llegar a eso que decía Lucía de bueno, vamos a admitir que no sabemos algo. Sé que nos cuesta, para mí es algo muy difícil tener que desprendernos de eso y quizás, bueno, por ahí va lo que quería decir él, no sé. Por eso los mencionamos como enemigos del aprendizaje. Lo que es la ceguera y el orgullo son uno de los enemigos. Nosotros mencionamos un grupo, pero seguramente en su vida diaria habrán encontrado infinitos enemigos del aprendizaje, entre los cuales también puede estar hasta la cultura organizacional de la empresa. Hay un par de preguntas en el chat. Uno, ¿se puede tener o llegar el aprendizaje sin necesidad de tener conocimiento? ¿O es algo que obligatoriamente está relacionado y debe ser así? Conocimiento, aprendizaje. Lo comento por aquello del aprendizaje empírico. Usualmente no se tiene conocimiento al respecto de un tema. Estamos comentando que aprendizaje es hacer algo de manera repetida, haciéndolo de manera efectiva, repetida y con bajo nivel de conciencia. Es decir, haciéndolo automáticamente sin salir de nuestra transparencia. Por eso podemos llegar a decir que sí, que puede existir aprendizaje con práctica. Tenemos unos minuticos más. Sí. Podemos responder. 3-4 minutos, Ale. ¿Podemos responder alguna pregunta más? ¿Del chat o alguien tiene alguna otra pregunta? Si no, podemos tomar la última del chat. Acá dice, ¿es fundamental o es importante la retroalimentación para evitar caer en zonas de miedo o de confort? Sí, a ver, lo que la retroalimentación de querer adquirir nuevos conocimientos es súper importante para salir de la zona de confort. La zona del miedo también, pero la zona del miedo tiene más bien con no querer exponer lo que no sé, no querer exponer mi ignorancia, entonces tengo miedo a aprender. Esto que comentaba Ricardo antes de cuando una persona tiene miedo a asumir que algo no lo sabe, o lo que también nos comentaba Bárbara. Bueno, en esas zonas, en esa situación hay que trabajar un poquito ya desde quitar el miedo, digamos, abrirnos al aprendizaje sin ese temor. Y la última, llegar a nivel... Hola. Uy, ¿qué pasó? Sí, una consulta con respecto a cuando la zona del miedo, y volviendo a la pregunta, al comentario anterior, tiene que ver con cuando hay un impacto negativo y tangible como es que te despidan por esa decisión que tomaste que afectaba a tantos millones de, no sé, de dólares, de pesos. No es tan sencillo, yo creo que va más allá del orgullo, creo que que son decisiones difíciles, y estoy de acuerdo con Lu cuando dices que tienes que pedir ayuda, pero si no tuvieses a quien pedirle ayuda porque eres la persona que la tiene que tomar, ¿cómo abordas esa situación cuando ya no se trata de orgullo, cuando se trata de que es miedo porque efectivamente conlleva una acción en perjuicio de ti?
ahí es donde estaba comentando que existe el enemigo del aprendizaje, y ese enemigo del aprendizaje es la cultura organizacional. Eso ya iría mucho más de esa toma de decisión, sino ya es un tema de la organización. La organización es un enemigo para que generes ese aprendizaje. Y ya hay otros procesos de transformación, hay que hablar con los ejecutivos, con la misma organización, a que deje de ser un enemigo. Bueno, no sé si te sirvió esa respuesta. Sí, sí, vale, gracias. Ok. Bueno, ya estamos llegando al final del tiempo de este webinar, así que los invitamos a, si hay alguna duda que tienen y no lograron compartirlo en este momento por cuestiones de tiempo, o todavía no se les ocurrió alguna consulta, a mí en lo personal me pueden contactar por mail. Ahora luego le voy a pasar mi contacto a Ale también para que se los envíe a ustedes, y yo mismo también el de Ale, así nos pueden escribir a nuestro mail y podemos charlar y responder todas las dudas que tengan. Muchas gracias por su asistencia y por sus preguntas. Para esto también para nosotros es un proceso de aprendizaje y estamos aprendiendo mucho de ustedes. Gracias. Chao, gracias a ustedes. Chao, gracias. Chao. Gracias, chicos. Gracias a ustedes, un abrazo. Buena semana. Chao, gracias. Chao.